Bueno, aquí estamos una vez más y quiero llevar hasta ustedes este programa. Escuchemos lo que nos va a enseñar este teólogo. Vamos a mirar el significado del presente siglo malo y el siglo venidero. Es una enseñanza buena. Vamos a aprender algunas cosas, vamos a escucharlo, pero también vamos a dar nuestro punto de vista, porque también hemos leído, también hemos estudiado, y no se trata de simplemente oír y repetir lo que los demás digan, simplemente porque es don fulano, o cierto, o el maestro tal, o no. Vamos a escucharlo atentamente y vamos a aprender lo que tengamos que aprender, a desechar lo que tenemos que desechar y a profundizar un poco en lo que sabemos. Escuchemos esta enseñanza que seguramente será de mucha bendición. Es simple, porque toda la escatología bíblica solo tiene dos tramos, solo dos tramos, este siglo y el venidero, este siglo y el venidero. Entonces vamos a comenzar viendo esta terminología bíblica para poder entender el resto de los detalles que nosotros encontramos en la Biblia acerca de la escatología. La terminología de las dos eras, este siglo y el venidero, como yo espero demostrar en un momento, permea todo el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, ¿sí? No importa la concepción escatológica que uno tenga, esta terminología de los dos siglos o los dos aiones en griego permea toda la Biblia, o particularmente todo el Nuevo Testamento. La palabra aión es una palabra que no es fácil de traducir porque a veces aparece como edad, a veces aparece como siglo, a veces aparece como mundo en el Nuevo Testamento. Esta palabra griega, Hendrickson, dice que significa el mundo en movimiento, es el mundo en movimiento. Habla de algo que es tanto espacial como temporal. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice que el Señor con su muerte en la cruz nos libró del presente siglo malo. O sea, está diciendo, es un siglo, pero obviamente no de 1000 años, un siglo. Esta era es una era presente y tiene una cualidad particular, es una era mala. En Lucas capítulo 20, ¿recuerdan ustedes cuando le preguntaron los saduceos al Señor de esa mujer que se casó? Ese texto lo vamos a ver en un momento. Se casó con un hombre, él murió, hermano, murió. ¿De quién será esposa? Y dice el Señor, son los hijos de este siglo los que se casan, pero no los del siglo venidero. Hay una diferencia fundamental entre estas dos eras. Entonces la palabra aión es este mundo en movimiento. Es una existencia temporal, esa es la implicación de la terminología. Es una existencia temporal y espacial sin fin cuando la Biblia habla del aión eterno. O sea, la Biblia en el Nuevo Testamento usa la palabra aión para referirse a la vida eterna, un montón de veces. Y se está refiriendo precisamente a una vida temporal y espacial sin fin. Y esto es importante, hermano, porque los griegos introdujeron un concepto que muchos cristianos evangélicos lamentablemente han abrazado sin saber su origen. Y es que en el mundo helénico, el hecho de que el hombre estuviera en un ciclo interminable de tiempo era algo terrible para ellos, y por eso se imaginaban la eternidad como un tiempo sin tiempo. Y hay algunos creyentes que piensan que en la eternidad no habrá tiempo. No, hermanos, el único ser que puede vivir por encima del espacio y del tiempo es Dios. Uno de los textos que a veces usan algunos creyentes para decir que en la eternidad no habrá tiempo es cuando dice en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, que dice que el ángel dijo a gran voz, el tiempo no será más. Pero en realidad lo que ese texto significa en el original es, ya no habrá más dilación, pero en el cielo habrá tiempo, definitivamente. Ahora bien, vamos a ver un vistazo general rápido de esta terminología. Y hermanos, yo quiero que ustedes lo vean en la escritura. Por eso voy a citar muchos textos, muchos textos. En primer lugar, dice el Señor, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo, dijere con G. Bueno, eso se fue ahí. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por favor, no me pregunten sobre la blasfemia del Espíritu Santo, porque eso no es el tema.
pero es algo obvio en esta terminología. Cuando el Señor dice que no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, ¿qué es lo que quiere decir? Que no le será perdonado nunca. Guarden eso en el disco duro porque eso es importante. Hay algo que me está pasando con este micrófono, no sé lo que es, si es que mi oreja es deforme o es que... ok, déjame ver si apretándolo aquí. Pero fíjense, ni en este siglo ni en el venidero. Cuando Pedro le pregunta al Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y el Señor le dice que no hay nadie que no haya dejado padre, madre, hijo, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, este siglo, y en el siglo venidero la vida eterna. Otra vez el texto de Marcos 10, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas capítulo 16 versículo 8, alabó al amo, el amo, el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Los hijos de este siglo. Lucas capítulo 20, este texto es crucial, lo veremos más adelante con cuidado, pero dice: Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Nosotros somos creyentes, vivimos en este siglo, todavía estamos aquí en este mundo, pero no debemos conformarnos a la filosofía, a la cosmovisión que caracteriza este siglo. Pablo dice, si no transformaos, o para ser más precisos, debe ser sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 Corintios 4:4, Pablo dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás es el Dios de este siglo. Créanme, hermanos, ustedes van a ver las implicaciones de todo eso en un momento. Yo no estoy citando los textos simplemente porque sí, para que no se cansen. Pablo dice en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y el disputador de este siglo es el hombre que, por haber abrazado la sabiduría humana, no puede entender la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es paradójica. ¿Cómo puede ser que Dios gane perdiendo? ¿Cómo puede ser que Dios dé vida muriendo? ¿Cómo puede ser que Dios tenga victoria siendo derrotado en la cruz? Es una sabiduría que el mundo no puede comprender. Y por eso el disputador de este siglo discute con Dios y prefiere inventarse un sistema de salvación más acorde a su propio pensamiento. Por ejemplo, el evangelio es contraintuitivo. Lo que el mundo me dice en el día de hoy es que cuando yo me porto bien me deben recompensar. Sin embargo, el evangelio me dice que la salvación no es por obras. Entonces es contraintuitivo, va contra mi intuición. Es la sabiduría de Dios contra la sabiduría del mundo. Pero noten cómo Pablo le llama el disputador de este siglo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, una sabiduría que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En otras palabras, en vez de abrazar la sabiduría que es típica de este siglo, ignora esa sabiduría para que pueda llegar a ser verdaderamente sabio con la sabiduría de Dios. Gálatas 1:4, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Cristo fue colocado sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí tenemos otra vez este siglo, el venidero. Efesios 2:2, hablando de nuestra condición cuando todavía no éramos creyentes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, este aión, otra vez, aunque se traduce mundo, es la palabra siglo, la palabra aión.
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y luego Pablo dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Aunque no se habla allí de este siglo y el venidero, es evidente que la terminología permea este pasaje. Dice, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Tito, la gracia de Dios ha venido enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nosotros todavía estamos aquí, en este espacio temporal, en este presente siglo malo. Sin embargo, la gracia de Dios nos ha rescatado. Y la gracia de Dios nos enseña que a pesar de que vivimos en este siglo, nosotros vivamos sobria, justa y piadosamente. Hebreos 6:5, y asimismo dice que algunos en la iglesia que luego apostataron de la fe, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, como ustedes pueden ver, hermanos, yo creo que he podido demostrar que la terminología, este siglo, el venidero, no es un versículo aislado del Nuevo Testamento que habla de este tema. Esta terminología permea el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué conclusiones claves podemos extraer de todo lo que hemos visto hasta aquí? El esquema básico de las dos edades. En primer lugar, este siglo y el siglo venidero juntos abarcan todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? O sea, estamos diciendo, cuando la Biblia dice este siglo y el venidero, es que ya no hay más tiempo en ninguna parte. O sea, yo no puedo poner tiempo ni antes de este siglo, ni entre este siglo del venidero, ni después del venidero. La terminología, este siglo y el venidero, comprende todo el tiempo que nosotros podemos concebir. Por ejemplo, volviendo otra vez al texto de Mateo capítulo 12, versículo 32, dice el Señor, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué quiere decir eso? Que no le será perdonado nunca. El texto paralelo es Marcos capítulo 3, versículo 29. Dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, oigan este pasaje, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es reo de juicio eterno. Lo mismo vemos en Marcos capítulo 10, versículo 30, dice que no habrá aquel que haya dejado padre, madre, etcétera, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, antes de avanzar, se ve claro el hecho de que la expresión este siglo y el venidero abarcan todo el tiempo que nosotros podemos concebir. Porque nosotros estamos en este siglo ahora. Y cuando llegue el venidero ya será la vida eterna. Entonces, no hay más tiempo. Es este siglo y el venidero. Ok. En segundo lugar, este siglo y el siglo venidero son dos estados cualitativamente distintos de la existencia humana y dos periodos cualitativamente distintos en la historia del mundo. En la historia del mundo. ¿De dónde sacamos eso? Hermanos, yo quiero ahora que sí vayamos con calma al texto de Lucas 20. Lucas capítulo 20. Ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Así que no voy a leer todo el texto de cómo vinieron los saduceos que no creían en la resurrección a preguntarle el caso aquel de la mujer, ¿verdad? Que se casó con los 7 hermanos. Versículo 34. ¿Tienen sus Biblias ahí? Yo quisiera, si es posible, que si pueden verlo en su Biblia, que lo vayan llevando conmigo, porque este texto es crucial. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo:
los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Bueno, vamos a mirar entonces vamos a considerar aquí, un momentico, vamos a considerar lo que el maestro viene enseñando. Es un hombre docto en la palabra, sabe de lo que está hablando, entiende perfectamente de lo que está hablando, pues él entiende perfectamente, ¿cierto? Porque pues uno aquí de lo que sabemos hablamos, ¿cierto? Él habla de lo que sabe. Y si uno escucha, o sea, si uno oye bien a la persona que le está enseñando, pues uno puede decir sí, decir el amén o decir no. Hay una variante. Bueno, yo me vi casi, no todo el programa, porque el programa se demora 4 horas, pero me vi un tramo bastante largo para comprender lo que necesitaba entender. Bueno, al terminar esta primera parte del presente siglo y el siglo venidero, él hace una pregunta a las personas, pero ellos, algunos no estaban de acuerdo, convencidos de lo que él les estaba diciendo, pero sin embargo no tuvieron la forma de refutar. Y con humildad les digo, a mí me hubiera gustado estar allá, pues porque tiene uno algunas cositas para decir, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el significado del presente siglo malo y el siglo venidero. Bueno, él ya está explicando y la explicación está buena, hasta llegar al punto que el siglo venidero se parte en dos. Y en lo que él dijo, yo veo la división. En lo que él viene enseñando, yo veo la división, mas él no lo ve. Ni siquiera en lo último que dijo, veo divisiones, pero él pues no las ve porque él está viendo otra cosa, ¿cierto? Él es amilenianista, o sea que no cree en el milenio. Entonces, pues como nosotros lo creemos, sino que él cree en un milenio ya dado, o sea que ya se dio, o que se está dando, pero se va a dar, y que se ha dado, es más o menos lo que él viene diciendo. El milenio que se dio, que se está dando y se va a dar, pero no se ha dado. Y yo le entiendo lo que él está diciendo. Pero vamos a mirar algunos puntos muy importantes. A ver, no podemos tomar la Biblia e interpretarla de pronto. Bueno, él dice que la escatología es simple, pues sí y no, porque hay que mirar algunos puntos que no son tan simples. En la Biblia misma dice, y el apóstol que estaba en la plena visión y no entendía, y le tenían que explicar cuál era el motivo de la visión y qué significaba la visión, y así explicado y todo. Sin embargo, todavía hay lagunas en escatólogos y en estudiosos de la Biblia, las hay, y se quedarán en lagunas algunas cosas hasta que el Señor venga y nos enseñará todas las cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que las entendemos y las podemos hablar. En este caso, entonces, vamos a mirar, estoy totalmente de acuerdo, que en el aspecto de que el tiempo del hombre en su totalidad se da en el presente siglo malo y en el siglo venidero, ahí está, hablando acerca del tiempo, está correcto, hasta ahí. Pero lo que el maestro aquí no ve es que el siglo venidero se parte en dos. Y vamos a mirar algunos textos bíblicos donde nos da exactamente, nos muestra esa división de la cual yo estoy hablando. A ver, cuando Jesús dice, hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice que este pecado no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Ahí es, en el siglo venidero, para ese asunto, para lo que Jesús está diciendo, solo tiene que pertenecer a la primera parte del siglo venidero, a la primera parte, porque se parte en dos y yo les voy a explicar. A la primera parte del siglo venidero. ¿Cómo así que a la primera parte? Sí, porque cuando Jesús viene
en la resurrección de los muertos, cuando la iglesia es levantada y está la primera resurrección, ahí comienza el siglo venidero, la primera parte del siglo venidero. Oído, la primera parte del siglo venidero inicia ahí, inicia ahí. Luego, la Biblia me habla de que Satanás será atado por 1000 años, o sea, un tiempo, lo que ellos no lo determinan así. Dice que 1000 años no son 1000 años como los que nosotros vemos, sino que es un tiempo. Pero dice que cuando 1000 años se cumplan, y para que un número determinado se cumpla, pues tiene que haber comenzado por 1, 2, 3, porque está dando un número determinado, 1000 años. No, es que 1000 años, según el lenguaje, esto es porque era mucho tiempo. Está hablando de 1000 años porque está hablando de un inicio y de un final, ¿cierto? Está hablando cuando 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea que ya. Ahora, está hablando de años. Los daños se comprenden por días. Los daños se comprenden por días. Y el tiempo del hombre, Dios creó el tiempo del hombre. Dios no sacó el tiempo de la eternidad, ni separó el tiempo de la eternidad, no. La eternidad es indivisible. La eternidad es la eternidad. La eternidad es la eternidad. Y el tiempo es el tiempo. Así de sencillo. La eternidad es la eternidad y el tiempo es el tiempo. Dios creó el tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 5. Separó Dios la luz de las tinieblas y Dios creó el tiempo. Y bueno, puso el sol, puso la luna, o bueno, lo sometió a la tierra bajo el sol y la luna. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí comienza a notar el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Ahí creó Dios el tiempo. No lo sacó de la eternidad, sencillamente lo creó. Así de sencillo. Bueno, entonces el tiempo como tal se marca por segundos, minutos, horas, días, meses, años y siglos. Eso, ¿cierto? Estoy de acuerdo que él dice que el presente siglo y el siglo venidero comprenden todo lo que es el tiempo del hombre, sí, pero tenemos que aprender, o sea, saber cómo interpretar esto. Que es difícil la interpretación cuando se habla de lo que es el aión o el tiempo, sí, pero entonces el presente siglo y el siglo venidero o el presente siglo, ¿cómo lo interpretamos? Lo podemos interpretar con el texto inmediato o un texto lejano en determinado momento y el contexto bíblico del tema que vienen hablando nos dirá de qué presente siglo se está hablando. Si está hablando del tiempo presente, si está hablando de todo el tiempo, si está hablando del tiempo futuro. O sea, el contexto nos dirá exactamente de qué, en qué forma está hablando. Si está hablando del mundo, si está hablando del tiempo, bueno, el aión como tal, ¿cierto? Si está hablando del tiempo de Dios, del tiempo de los hombres, de la eternidad de Dios, bueno, eso lo determina el contexto ya inmediato o lejano, eso el texto no lo declara, el contexto nos lo dice. Entonces miremos que el milenio o el siglo presente que comprende la historia del hombre, tiene un final. Bueno, él dice que solamente hay un texto para mirar, contemplar, y vi un ángel que se paró, puso un pie en la tierra y otro en el mar, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Él dice que el original no dice así. Bueno, así lo tradujeron, y bueno, hay que mirar varias versiones, y exactamente dice, si dice que es dilación, entonces lógico que también se refiere a lo mismo. Si es dilación, que es separar, entonces está haciendo una separación. El tiempo no sería más, está separando el tiempo, está dándole final a un tiempo que comenzó. O sea que el tiempo comienza en Génesis, el ángel proclama la terminación del tiempo y el tiempo del hombre se termina. El tiempo del hombre comienza su terminación en el milenio. Inicia la conclusión final del tiempo en el milenio. Pero resulta que tenemos ahí un detalle, y es que
hablando del último texto que le está señalando, que acerca de la resurrección, que en el cielo o en el siglo venidero ni se casarán ni se darán en casamiento, porque aquellos que alcancen y que vayan a estar en el siglo venidero y que alcancen la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bienaventuranza de Dios, de la primera resurrección y siendo hijos de Dios, por eso son hijos de la resurrección. Mire que está haciendo una división. Si está señalando hijos de Dios es porque hay otros que no son hijos de Dios, pero están ahí todavía. Estamos hablando del milenio, porque cuando inicia el milenio ya ha surgido la primera resurrección. Jesús está hablando que en la resurrección, en la primera resurrección, y lógico que en la segunda tampoco, van a haber matrimonios. No van a haber matrimonios. ¿Por qué? Porque es que en la primera resurrección quien resucitó fue los escogidos. Y no vamos a resucitar para volvernos a casar. No, ya Dios ha cumplido su propósito y la iglesia, lógico que no nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento, sino que los hijos de este siglo, dice el texto, se casan y se darán en casamiento, los hijos de este siglo. Hablando del tiempo de los hombres, del aión de los hombres, ¿ya? Bueno, entonces en el milenio todavía hay hombres que no fueron transformados, que no resucitaron, sino que entraron al milenio sin haber muerto. Están ahí. Ellos no resucitaron para entrar al milenio. Entran al milenio vivos. Muchas naciones entran al milenio vivo. Esa calidad de personas, que es lo que el maestro no ve, esa calidad de personas sí se casan y se darán en casamiento. ¿Y usted cómo sabe eso? La Biblia. Isaías 65 habla claramente acerca de eso. Hablando de que el niño de 100 años juzgará con la serpiente, el niño de 100 años, el pecador de 100 años será maldito, no habrá viejo que no cumpla sus días. Si hay niños, hay matrimonio. Y si hay viejos, es porque todavía el tiempo está dominando. Porque es el tiempo, oído a esta palabra que es muy interesante, el tiempo es el que deteriora, el tiempo es el que acaba, el tiempo es el que determina una acción terminada, en pausa, en conclusión, en acción, el tiempo. El tiempo es el que determina eso. El tiempo determina en qué lugar vamos, en qué escalafón vamos, en qué dimensión estamos. El tiempo. En nosotros los hombres, el tiempo que Dios creó determina el estado del hombre, o sea, determina su historia, en qué estado de su historia está. Bueno, determina. Entonces está hablando de los viejos. No habrán viejos que no cumplan sus días. El niño de 10 años, de 100 años, jugará con la serpiente. Está hablando de niños, está hablando de viejos. Por lo tanto, están sometidos en el milenio todavía al tiempo, porque apenas está en el inicio de la culminación del tiempo. No ha llegado el fin del tiempo todavía. Si bien es cierto, el ángel lo dijo, pero todavía no ha llegado. Hemos entrado en el milenio, hemos entrado a la conclusión del final del tiempo, pero no ha llegado la segunda parte como tal, que es la esencial, donde dice el Señor que en el siglo venidero, allá en la eternidad, en el aión de Dios, ya no se casan ni se darán en casamiento, y la iglesia, aunque está en el milenio, no está en el milenio, está viviendo la eternidad, ya está viviendo la eternidad, aunque todavía están los hombres sujetos al tiempo, mas la iglesia no, porque ya superamos esto, ya hemos sido resucitados los que hayamos muerto, ya los muertos se han levantado y están entonces ¿cómo? Estamos viviendo una eternidad, oído, porque en esto también, con todo el respeto que merece el maestro aquí, en esto también se equivoca. Porque en el tiempo no hay eternidad, no hay forma de mostrar que en el tiempo hay eternidad, no hay eternidad, eso no hay forma de mostrar. Pueden buscar textos como quiera y puede que los metan a las bravas, pero la Biblia no me enseña que en el tiempo hay eternidad. Uno también ha leído la Biblia, bueno, no son sino unos 50 años de lectura de la Biblia, no hemos estudiado tanto porque la verdad, mis respetos, el hombre estudia, ha estudiado otras cosas que no hemos estudiado y seguramente yo he estudiado cosas que tampoco él habrá visto porque ni entre todos nos las sabemos todas, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí con eso? Estamos mirando que comienza el tiempo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber la primera parte? ¿Cómo hago para entender que no se refiere a la eternidad de Dios?
la blasfemia contra el Espíritu Santo. No será perdonada en este siglo ni en el venidero. En el siglo venidero, en la primera parte, porque en la primera parte, o sea, en el milenio, va a haber pecado. Porque dice que el pecador de 100 años será maldito, o sea que va a haber pecado, ¿verdad? Entonces, no será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo en esa conclusión, en esa primera parte del siglo venidero, porque ya hemos entrado en el milenio a la conclusión del tiempo del hombre. En esa primera parte no habrá perdón de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que efectivamente van a blasfemar contra él al final de los 1000 años, van a blasfemar, ¿verdad? No va a haber perdón. Y seguramente algo otros también lo harán, porque si Jesús lo dijo, Jesús no pudo haber dicho, Jesús no pudo haber dicho que en el ayón de Dios, después del milenio, en la eternidad, cuando ya haya pasado todo este programa del milenio, que vaya a haber alguien que blasfeme contra el Espíritu Santo. O sea, después del milenio, donde vendrá cielos nuevos y tierra nueva, y bueno, hombre, ¿cómo va a haber pecado? Y es más, se está hablando acerca del siglo venidero, del ayón de Dios, de la eternidad de Dios. ¿Cómo va a haber en la eternidad de Dios, en el ayón de Dios, en el tiempo de Dios, en la iglesia transformada, en la iglesia salvada, cómo va a haber blasfemia contra el Espíritu Santo? Nunca. O sea, entonces no está hablando del ayón de Dios de la eternidad, sino del ayón de los hombres que considera el siglo venidero, pero hablando acerca del milenio. Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta de esas pequeñas cosas que de pronto no vemos, no miramos, no nos hemos fijado porque estamos mirando cosas más grandes y resulta que hay pequeños detalles que hacen una gran diferencia en estudios tan profundos como estos, pero hacen una gran diferencia. Entonces quiero que miremos esto, que consideremos esto sobre el siglo presente, listo, es el que estamos viviendo, el presente siglo malo, y el siglo venidero que se parte en dos. Oído, no se les olvide que se parte en dos. Comienza con el milenio, con la venida del Señor, o más bien con el arrebatamiento de la iglesia. Ahí inicia el siglo venidero, ahí inicia. Y la conclusión es al fin del milenio, cuando ya entramos a la eternidad. Y ya en la eternidad no hay tiempo. Es descabellado decir que en la eternidad hay tiempo. No hay tiempo. Porque todo lo que tiene un comienzo tiene un fin. Por eso los días comenzaron en Génesis y terminan en Apocalipsis con los programas que Dios tenga con el hombre, pero dentro del tiempo, porque es dentro del tiempo. Dios crea el tiempo para darle terminación a las cosas, para cumplir sus objetivos, sus metas con el hombre. Llegado el tiempo, venido el tiempo, la Biblia habla acerca de eso durante toda la historia del hombre, porque Dios creó al tiempo para hacer con el hombre su programa, para hacer todo lo que tiene que hacer con el hombre, pero luego que haya concluido y que pase el hombre a la eternidad, el hombre, nosotros, después de que yo sea resucitado o sea transformado en la venida del Señor, a mí el tiempo ya no me hace mella, ya no me puede hacer daño, porque es que el tiempo me envejece, el tiempo me deteriora, pero la Biblia dice que son como los ángeles de Dios. La Biblia lo está diciendo, lo repitió varias veces y la Biblia lo dice, seremos como los ángeles de Dios. El tiempo, el ayón de los hombres, el tiempo de los hombres no puede afectar los ángeles, no lo afecta. O sea, un ángel no nace y por lo tanto no muere, no se envejece, es un espíritu, no se envejece. A la manera de los hombres no se envejece, a la manera de los hombres no muere, porque vive una eternidad. Él dice que solamente Dios vive en la eternidad, no solamente Dios. Los ángeles viven también la eternidad. A la manera de Dios, mas no iguales a Dios, a la manera de Dios porque no se envejecen, es un espíritu, no se puede envejecer, no nació. Y si no nació, entonces no se va a envejecer. Y no muere, efectivamente no muere, tal como usted y yo conocemos la muerte, no muere, porque el tiempo deteriora, el tiempo acaba, el tiempo envejece, entonces no. En la eternidad no existe el tiempo, eso está fuera de serie, eso no se puede decir, o sea, sí se puede decir, pero no se puede demostrar. No hay forma de demostrar que en la eternidad haya tiempo, porque el tiempo determina asuntos
envejece, deteriora, acaba. Y cuando entremos a la eternidad, la Biblia dice que, hijitos míos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no hemos visto lo que hemos de ver, porque cuando le veremos a Él, cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él, o sea, semejantes en la eternidad. Yo voy a disfrutar de la eternidad. Ahora ya estoy viejo, me envejecí, nací, me envejecí, y bueno, me muero de viejo o de qué, no sé qué me voy a morir, pero cuando yo venga en el reino de mi Señor y mi Dios, la transformación, el tiempo a mí ya no me afecta, no me envejece, no me acaba, no me deteriora, porque entré a la eternidad de Dios, a la guión de Dios, al mundo de Dios, no al tiempo de Dios en la eternidad, no, a la eternidad de Dios, porque en la eternidad el tiempo no existe. Aquí dejo mi comentario, porque pues es bueno aprender a oír y aprender a profundizar en lo que se oye y en lo que se sabe.